Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos queridos de Fuerza de la Soriana y público en general que te hará ver este video. Hoy día quería reflexionar sobre un asunto que es para mí muy importante, sobre todo dirigido a los testigos de Jehová que me están viendo, para hacerles reflexionar y poner en su conocimiento ciertas cosas que ustedes quizás nunca han pensado, queridos amigos testigos de Jehová, sobre su organización religiosa. Después que subiera el señor Tomás Lara su video, invitando a los testigos de Jehová a hacer una reflexión profunda de cómo puede ser una religión verdadera, una religión que enseñaba doctrinas supuestamente recibidas por Jesucristo a su debido tiempo para alimentar a los domésticos, doctrinas que iban contra el mismo Jesucristo, contra el amor de Jesucristo, contra sus propios hermanos cristianos, haciendo una diferencia entre ellos por el color de su piel, diciendo que la gente de color o de raza negra era una raza que solo servían para ser sirvientes y cuyo intelecto era inferior al del blanco. La sociedad Watchtower, bajo la presidencia de Russell y después bajo la presidencia de Rutherford, siempre insistieron que la raza negra era una raza muy buena para ser sirvientes del blanco, que era una raza la raza negra era una raza fiel, que hacía muy bien su trabajo de servir, y como mano de obra esclava en los campos de cultivo de los ricos terratenientes, que eran buenos esclavos, que eran buenos servidores, buenos sirvientes, cuyo intelecto era muy pobre y que, como digo, tenían características más para ser sirvientes que para ser gente intelectual. Entonces, la pregunta que se hacía Tomás Lara, ¿cómo puede ser la religión verdadera que diera como alimento espiritual de Jesucristo enseñanzas con racismo, llenas de prejuicios hacia una raza en particular, en este caso de la raza negra, diciendo que solamente servían para mano de obra, para trabajar de obreros o de sirvientes en las casas, para servir a su amo blanco? Entonces, es imposible que Jesús trate a sus hermanos, a sus seguidores, como con diferencia de unos con otros, ¿no? Y que sea un Jesucristo racista, prejuiciado, un Jesucristo prejuiciado, que ya tenía ideas preconcebidas de que el negro era muy bueno para ser sirviente nada más. Eso es tener prejuicio hacia una raza. Entonces, eso es imposible, pues, que Jesucristo sea así, o haya tenido una conducta tan desamorada hacia sus propios hermanos cristianos que creían en él. Entonces, es obvio, pues, que la Watchtower no fue escogida por Jesús para dar alimento correcto a su debido tiempo a su organización en la tierra de la Watchtower, con alimentos que ahora la Watchtower las ve con espanto, que las ve carentes de amor. Y eso lo vemos en el último texto diario del 4 de diciembre de 2014, hace unos días atrás, hace una semana atrás, la Watchtower habló sobre el racismo, sobre cuál sería la conducta correcta del cristiano hacia sus hermanos de otras nacionalidades, de otros países, de otro lenguaje, de otro estereotipo físico, de otro color de piel, y cuál debería ser la actitud. La Watchtower dice en ese texto diario que son simplemente hermanos, y como hermanos de otras nacionalidades tenemos que respetarlos y no tener prejuicios en absoluto contra ellos. La Watchtower publica ahora artículos que espantarían al señor Rutherford y al señor Russell, quienes decían que Jesucristo les había dado un alimento diferente a su debido tiempo, diciendo que la raza negra pues era una raza de sirvientes. Como digo, el Jesucristo que alimentó a Russell y Rutherford con un alimento a su debido tiempo debe ser un Jesucristo mutante, un Jesucristo que no sabe lo que piensa, un Jesucristo que ha dejado de ser racista entonces con el tiempo. Puesto que el Jesucristo que alimentó a su debido tiempo al esclavo durante la época de Russell y Rutherford era un Jesucristo totalmente racista y prejuiciado en contra de la raza negra, que los
eh, llamó una raza de sirvientes, una raza maldita, que el color negro que ellos tenían en su piel no había sido su color original, sino que había sido producto de la maldición que había echado sobre los cananitas Noé, y que es producto de esa maldición que la piel se transformó en color negro. Claro que no hay pruebas de ello en absoluto, sino es una especulación de la Watchtower, que el color negro era producto de una maldición y que orando mucho a Jehová, Dios podía transformarles el color y reinvertir ese proceso a su color original, que era la raza blanca, supuestamente la raza de Adán, y que orando mucho a Jehová, su color de piel podría tornarse poco a poco en blanca. Y así veíamos una sociedad Watchtower alimentada por Jesucristo totalmente prejuiciada, totalmente racista, discriminatoria y de cierta forma con mucho desprecio, ¿no? La Watchtower de ahora tiene un Jesucristo totalmente diferente al que tenía Russell y Rutherford, que les daba un alimento totalmente contrario a lo que ahora Jesucristo les da. Entonces nos preguntamos acá, ¿qué pasó con Jesucristo? ¿Ya cambió de opinión? Lo que le dio como alimento oportuno a Russell y Rutherford, ahora resulta que no era así, que fue un error de Jesucristo, que había tenido una actitud de odio hacia los negros o prejuicio contra los negros, y ahora Jesús ya no es prejuiciado, que ha cambiado de punto de vista y le dice al esclavo que publique este texto diario reprendiendo a aquellas personas, aquellos cristianos que tienen prejuicios contra otras razas, otras nacionalidades, otras personas que hablan otro idioma, o porque tienen un estereotipo físico o cultura diferente, forma de vestir, y que eso no es justificación para tener prejuicios contra ellos, sino que hay que aceptar a la gente con respeto que se merece. Aquí vemos pues dos Jesucristos diferentes en diferentes etapas de la ciudad Watchtower, que nos deja pensativos. Tenemos un Jesucristo mutante, que ya no se le puede confiar lo que Jesús nos da como alimento espiritual, puesto que si eso lo han cambiado, ¿qué podríamos esperar más adelante, dentro de unos 20, 30 años? De repente a Jesucristo también se le ocurre cambiar de pensamiento con respecto a lo que la Watchtower enseña ahora como la verdad, puesto que lo que se llama la Watchtower como la verdad en la época de Russell y Rutherford era puro racismo, y esa era la verdad para la Watchtower, lo que se publicaba en la Atalaya. La Atalaya publicaba que los negros eran una raza de sirvientes. Entonces, esa era la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, que era necesario transmitirla a través de la revista Atalaya a los miembros, a los domésticos en la época de Russell y Rutherford. La ciudad de Watchtower de ahora no tiene nada que ver con los pensamientos o los alimentos que daban estos dos señores, Russell y Rutherford, en el pasado. Entonces vemos acá una mutación en la Watchtower con respecto a lo que se llamaban antes como la verdad. Si ahora digo que el ser racista es un pecado y antes se decía que el negro era una raza de sirvientes, una raza de gente de poco intelecto, entonces quiere decir que la Watchtower nos mintió, nos engañó cuando nos dijo que los negros eran una raza de sirvientes y tuvo una actitud peyorativa contra el negro, dándole solamente la capacidad o la habilidad de ser un simple sirviente del blanco. Entonces vemos pues que lo que la Watchtower nos llama como la verdad en la época de Russell Rutherford, ahora resulta que fueron la mentira de esos dos señores. Porque no podríamos adjudicar la mentira a Jesucristo, ni poner a Jesucristo como un Jesucristo mutante. Por eso dejaría pues a Jesucristo mal parado, cosa que no es posible. Jesús no puede equivocarse en sus eventos espirituales, ni puede ser cambiante con el tiempo. Ese es un punto para reflexionar y que tiene que ver con el tema que Tomás Lara subió en su video para que los hijos de Jehová reflexionen. ¿Cómo puede ser la religión verdadera una religión que empieza enseñando doctrinas o enseñanzas que van contra la Biblia misma y contra el amor de Jesucristo mismo, el amor de Cristo, que no hace acepción de personas por su origen étnico, por su nacionalidad, por su idioma, por su cultura? Entonces, ese es un punto que invitó Tomás Lara a ustedes a reflexionar, amigos de Jehová, y con justa razón. Yo toda la vida he dicho que los testigos de Jehová son gente buena y sincera, que hay mucha gente capacitada, y si no son capacitados, digamos, que tengan una preparación universitaria, muchos quizás no tengan la preparación de estudios superiores en una universidad, pero sí tienen el intelecto, la inteligencia
con un IQ muy alto, que por las diferentes razones no fueron a la universidad por motivos económicos o porque no les dio la gana de estudiar una carrera y se dedicaron a trabajar y han tenido éxito en su vida también, porque son gente inteligente. Entonces, dentro de la Watchtower, siempre he dicho que hay gente que sin ser profesional necesariamente, no tener un título profesional, no les quita que sean personas o que son personas con un IQ alto, más que muchos graduados. Simplemente que no fueron a la universidad porque no les dio la gana, o porque no tuvieron la oportunidad, o tienen que trabajar para sobrevivir, no tuvieron dinero para estudiar. Pero no quita de que sean gente inteligente, que su IQ sea un IQ alto, persona muy inteligente, o muchas ya casi llegando a genios, ¿no? Y no tienen título universitario, no tienen nada que ver el ser graduado o no. Claro que ayuda bastante al que no ha sido muy hábil el haber ido a la universidad, puesto que la universidad le ha ayudado a pensar un poco más que si no hubiese ido a la universidad. Otros, en cambio, ya tienen un IQ muy alto y realmente no necesitan entrenar mucho el cerebro, porque son muy inteligentes, demasiado inteligentes, pero simplemente que no fueron a la universidad. Entonces yo contaba que esto lo que dije, hay gente, hasta hoy en día, que gente que sin ser profesional universitario, o tener una carrera universitaria, son gente muy inteligente, más rápido y más avispado que muchos graduados, que no tuve la suerte de ir a la universidad, pero conté que estas personas, al ver mis videos y las evidencias que yo ponía para convencerlos, la capacidad intelectual que ellos tenían iba a ir a mi favor, de la basura, en mi favor. Es decir, que ellos captaran mi mensaje, mis evidencias, las contradicciones de la Watchtower y sus engaños. Y yo contaba con eso, con ese punto. Y que la inteligencia de ellos iba, obviamente, cubrir, iba a sobrepasar el fanatismo, la ceguera, la miopía, y que el intelecto iba a tener que superar el fanatismo, la miopía temporal, de no entender el engaño, pero yo contaba con esa inteligencia que les iba a hacer entender que habían sido engañados por la Watchtower, viendo mis videos y las pruebas que yo ponía para que ellos tuvieran certeza de lo que yo digo digo en mis videos es verdad. Verdad de la verdad, no la verdad de la Watchtower. Entonces, al poner las evidencias, como dice Tomás, que le gusta mucho videos porque yo siempre pongo las evidencias, porque es necesario que Jehová crea en mis palabras, no solamente porque las digo, sino que muestro las pruebas. Mira lo que dijo la Watchtower en tal libro, en tal atalaya, en tal época, qué es lo que enseñaron cada uno de ellos. Y entonces les pongo en pantalla la literatura para que se convenzan que yo no estoy inventando revistas ni artículos que no existen. Entonces, y he logrado que muchos testigos de Jehová, que ahora muchos forman parte de Fuerza Lavasoriana, hayan dejado la Watchtower. Gente que al principio muchos de ellos me insultaban. Yo me acuerdo que mi amigo Rafael Candelaria me dijo, eres una basura. Me dijo la basura. Y tuvo la idea, mi querido amigo Rafael Candelaria, que era un fiel testigo de Jehová, de analizar mis videos, porque es un hombre muy inteligente. Rafael Candelaria es un puertorriqueño, un muchacho joven, pero muy inteligente. Es decir, él es un tecnólogo en odontólogo, pero no es un odontólogo dentista, sino es un especialista, es mecánica dental, es un técnico dental que trabaja en el área de salud. Si bien no es un dentista, es un técnico dental. Y es un hombre muy, muy inteligente, que razona como razona Tomás Lara, como razona Alfonso Gutiérrez, Más Baeza, Alex Saile, Megacidero, Jorge Nicholson, Luz, Julia, esa gente inteligente que razona, ¿no? Caifán, en fin, todos mis amigos después así razonan. Y Rafael Candelaria me insultaba en un inicio, me decía, tú eres una basura, Franco. Me puso la chapa, el mote que decimos en Perú, la chapa, la etiqueta de ser la basura de YouTube. Pero yo le dije, sigue viendo mis videos poco a poco y vas a ver, como eres muy inteligente, te vas a dar cuenta que yo no soy tan basura como tú piensas. Y él siguió viendo mis videos y Rafael Candelaria dijo, ¿verdad? He sido engañado por la Watchtower. Y me escribió una carta diciendo, Franco, discúlpame por haberte insultado,
haberte llamado basura, la basura, y haberte ofendido de esa forma, cuando tenías toda la razón, tenía razón y estaba engañado por esta organización religiosa. Y se volvió un fiel compañero en Fuerza Soriana, subiendo él sus propios videos que ustedes pueden encontrar en Fuerza Soriana, los videos de Rafael Candelaria, dando su testimonio y sus reflexiones, como hace Tomás Lara en sus videos, haciendo reflexionar a la teoría de Jehová, inclusive del engaño, pues. Entonces, este mismo ejemplo me ha ocurrido a mí después con el señor Mas Baeza, que tenía su cuenta, subía sus videos como Vicen Valentín TJ. Esa era su cuenta de YouTube. Y subía videos defendiendo a la Watchtower, Mas Baeza. Mas Baeza es un nombre de cuenta, que no es su nombre verdadero. Y Max Baeza, un chileno muy inteligente, un ingeniero en sistemas. Él ya sí es un profesional graduado de la universidad y un hombre muy capaz. Y lógicamente yo le demostré las pruebas a él y conté en su profesionalismo, en su entrenamiento matemático que él obtuvo en su carrera de ingeniero. Y la carrera que él sigue de matemáticas es pura razonamiento matemático. Están entrenados a pensar con el cerebro, porque son matemáticos, es un hombre ingeniero en cómputo. Entonces dije, este hombre es inteligente y va a comprender en qué es el engaño a Watchtower fácilmente. Y pasó el tiempo, y dice Valentín, más veces subía videos defendiendo a la Watchtower, y subía videos atacándome a mí. Pero yo le dije, sigue viendo mis videos y vas a dar cuenta del engaño. Y yo conté en su inteligencia, y tuvo, después pasando buen tiempo, me escribió una carta diciendo, Franco, tenías razón, tus pruebas que subías en tus videos son ciertas, no hay forma de rebatir eso, esta legión me ha engañado, es falsa y me retiro, me voy. Y ahora es parte de Fuerza de la Soriana, más Baeza, subió 3 videos que los tengo acá en Fuerza de la Soriana y dio su testimonio, porque es un hombre inteligente. Entonces, ahí se cumple lo que yo siempre pronostiqué, que hay gente inteligente que se va a dar cuenta y se va a salir. Ocurrió con Tomás, con Alfonso Gutiérrez. Alfonso Gutiérrez es un caballero, siempre fue un caballero de carta cabal, ¿no? Y Alfonso Gutiérrez, en 3 años atrás, más o menos, quizás un poco menos, Alfonso Gutiérrez todavía era testigo de Jehová, y en forma muy educada y respetuosa, porque él es un señor. Alfonso Gutiérrez es un señor, es un hombre educado, que nunca lo van a escuchar lanzar epítetos groseros contra nadie. Es un señor, un caballero. Y cuando él me atacaba a mí, me atacaba con respeto, pero era duro. Me decía que yo era un hombre soberbio, me criticaba de eso, de que atacaba a la organización de Dios, de que él se sentía ofendido por las cosas que yo subía, pero nunca me respondió con groserías, Alfonso, ni fue grosero jamás. Pero sí fue duro a decirme que era un orgulloso, que yo ofendía a la organización de Jehová, y esto y el otro. Y lo vi a él como un hombre inteligente, y noté cuando me escribía que él estaba en el fondo preocupado, porque las cosas que yo ponía lo perturbaron a Alfonso. Eso me parece a mí, discúlpame Alfonso si me estás escuchando, pero sentí que estaba ya perturbado y me respondía a mis videos un poco duras conmigo, pero siempre respetuoso. Nunca ha sido malcriado Alfonso, ha sido siempre un caballero para responder. Me decía que yo estaba yendo a la apostasía, al, al atacar a la sociedad, que era un hombre quizás resentido contra la sociedad, Watchtower, algo así creo que me decía, que estaba enojado con la sociedad, contra los testigos, con la relación de Jehová, que tenía que rendir cuentas a Dios algún día, pero siempre de forma respetuosa. Entonces yo noté en Alfonso, este señor en el fondo debe estar con una crisis de conciencia, que hay algo que él está notando que no está bien, y viene ese choque inicial que sentía Alfonso, de ver que todo lo que había querido por años se viene abajo, ¿no? Yo lo comprendo, Alfonso, y después tuvo que tomar una decisión que es la que todos conocemos, que tuvo que dejar la Watchtower, porque dijo, o sigo a una organización de hombres, o sigo a Jesucristo. Y él dejó todo lo que él tenía dentro de lo que había logrado dentro de la Watchtower, su puesto de privilegio de siervo ministerial, de dar discursos de 1 hora en diferentes ocasiones, en muchas ocasiones,
quizás hasta en asamblea, y quedarse en cero, sin amigos, sin nadie. Él había cultivado todas sus amistades dentro de los Testigos de Jehová, inclusive sus parientes, los parientes que él tenía, siendo sus cuñados, su suegro, su suegra, quizás sus hermanos mismos, lo rechazaron. Pero tan fuertes fueron mis videos que no le permitió a él seguir una vida de hipócrita dentro de la Watchtower para complacer a todos sus amigos y parientes que eran testigos de Jehová. Eran tan fuertes las mentiras de la Watchtower y sus enseñanzas falsas que Alfonso dijo, no puedo continuar engañando a la gente con estas enseñanzas que yo ya ni creo. Alfonso Gutiérrez me dijo una vez que él llegó a dar discursos de temas que él no creía. Yo me imagino qué situación tan triste o tan difícil ha pasado Alfonso, tener que dar un discurso en el cual él mostraba que no estaba convencido de eso. Yo me imagino que no tendría ni el entusiasmo ni la convicción, porque una persona cuando está convencida de algo lo dice con entusiasmo, ¿no? Lo predica con convicción. Pero decir algo para seguirle el discursito de la Watchtower de sus doctrinas falsas para quedar bien, no creyendo en ellas, debe ser espantoso. Decir algo que tú no crees, ¿no? Y él lo hacía para seguir en la organización y esperar que algún día Dios le aclare las dudas. Esa es la excusa, esperan en Dios, y pasan años y años y Dios no aclara nada. Entonces, él dijo, no puedo seguir acá, no aguanto más, y se fue. Y así ocurrió pues con Rafael Candelaria, con Max Baeza, con tantos que estamos ahora en el foro, que me acompañan acá, que vieron mis videos tan demoledores y se fueron de la Watchtower. Ahora están subiendo videos conmigo, invitando a otros testigos para que reflexionen también, como hicieron ellos, para que se den cuenta que están en una secta, una organización religiosa falsa, que lo único que busca es llenarse de plata. Después de haber hecho esta introducción, queridos amigos, de lo que es una continuación, una reflexión personal que tiene que ver con las reflexiones de Tomás Lara, que son muy valederas, como una religión verdadera pudo haber iniciado como religión verdadera cuando enseñaban doctrinas realmente anticristianas, ¿no? Cuando Tomás cuenta que los mormones le tocaban la puerta para predicarle y le decía a los mormones, si ustedes son una religión racista que no aceptan a los negros, ¿cómo puede ser usted la religión de Jesucristo? Como no le pueden contestar a eso. Y ahí nomás se da media vuelta y se iba. Y eso evidencia que son religiones falsas. Es imposible que Jesús sea un Jesús racista, ¿no? Otro tema que tocó Tomás Lara, que yo quiero complementarlo acá, es un complemento. Tomás Lara habló de la apostasía. ¿Quién son los apóstatas en la Watchtower? En primer lugar, es necesario dar una aclaración. ¿Qué significa apóstata? Pues la palabra apóstata significa la negación, renuncia o abjuración de una fe, religión, cuando se trata en el sentido religioso. La palabra apostasía viene de dos palabras griegas. Una es apo, que significa fuera de, apo, fuera de. Y éstasis significa colocarse. Apostasía significa colocarse fuera de algo, salirse de algo, ponerse fuera. Apos significa fuera de, apos. Y éstasis significa colocarse fuera de algo, salirse de algo. Entonces, cuando uno se sale de una religión, abdica de esa religión, claudica y dice ya no creo más de religión, me voy a otra. Entonces es apostasía, es abandonar una fe, una creencia que antes tenía arraigada en su mente, en su corazón, y la abandona y se convierte en un apóstata. Hoy en día la palabra apostasía, que está muy estigmatizada como si fuera un insulto, apóstata. La palabra apóstata ahora es un derecho fundamental del hombre. Se considera que el ser apóstata es un derecho fundamental del ser humano. Es decir, tiene que ver con la libertad religiosa, con el derecho de elegir
qué religión pertenecer. Y eso implica que uno puede apostatar, convertirse en un apóstata de una religión porque ya no cree en ella y quiere pasarse a otra que él cree que es la verdadera o que le conviene más o le convence más. Entonces, ese derecho, ese libre albedrío de decidir la libertad religiosa, es un derecho fundamental del ser humano que nadie se lo puede quitar. El derecho de ser apóstata, de elegir una nueva religión y dejar la que tiene. Es un derecho fundamental que tiene que ver con las libertades religiosas. Si mañana entro a una religión libremente, también libremente me puedo ir. Si yo me convierto en testigo de Jehová por mi libre albedrío, porque quiero esa religión, también tengo el derecho de dejarla si me da la gana. Es parte del derecho fundamental el ser apóstata, colocarme fuera de, salir fuera de una organización religiosa. No debe ser una palabra estigmatizada, una palabra diabólica, no una etiqueta para identificar al demonio, a un monstruo, a un vil espantapájaro. La palabra apostasía es ahora aceptada como un derecho fundamental del ser humano, que es el derecho a la libertad de expresión, la libertad de religión, al igual que la libertad de expresión es igual la libertad de religión, que tanto pregona la Watchtower, que tanto dijo defender la libertad religiosa en los países que estaban perseguidos. La Watchtower siempre ha defendido la libertad religiosa, el derecho fundamental de la gente de tener una religión, y por esa razón, en los países que han sido perseguidos o han sido censurados o han sido deportados, por decirlo de alguna manera, la Watchtower siempre lanzó el grito al cielo, criticando los gobiernos dictatoriales que perseguían a la Watchtower y prohibían las libertades religiosas de las personas. La Watchtower siempre ha sido un abanderado o una abanderada en defender el derecho a la libertad religiosa en los países, que no hay derecho que a una persona se le prohíba predicar su verdad en un determinado país y de hacerla crecer. Entonces, la Watchtower ha sido una fiel defensora de los derechos humanos en lo que es libertad religiosa. Igual ocurrió en el año de 1933, cuando Adolfo Hitler pretendió proscribir a los de Jehová para que continuaran ejerciendo su trabajo ministerial, entre comillas, en Alemania, porque consideró que Hitler era un dictador que iba contra las libertades de las personas, las libertades de religión. Entonces la Watchtower siempre fue una abanderada, siempre sacó a relucir el derecho fundamental de las personas de tener y elegir una religión. Pero la Watchtower se ha olvidado que ese mismo derecho de la persona de ingresar a una religión, escogerla, también tiene que ver con la libertad religiosa, el dejarla. Si bien yo tengo la libertad de escoger una religión por la cual la Watchtower defiende que uno tiene derecho a escoger una religión y entrar libremente a una religión, que de eso se trata la libertad religiosa, no la libertad religiosa es ese de Jehová solamente, sino ejercer la religión que uno quiere, de eso consiste la libertad religiosa, no la libertad de escoger una religión fija que es la de Jehová, o la católica, o una determinada como la única religión que uno debe escoger, no. La libertad religiosa implica que uno puede escoger la creencia que quiera, libremente escoger lo que él quiere, y eso consiste en el derecho fundamental del ser humano. El derecho de ejercer una religión, creer en una religión, es parte del libre albedrío que los derechos humanos ahora defienden, la libertad religiosa, y a nadie se le puede discriminar porque tiene o ejerce una religión en particular. Entonces, al igual que uno ingresa a una religión con su propio pies, porque uno quiso, y la Watchtower o cualquier religión lo acepta, le da la bienvenida, también es parte de la libertad religiosa salirse de ella, porque no creo más en ella. Entonces, cuando la Watchtower se enoja y etiqueta al que deja su religión, por el cual ingresó libremente, sin que nadie lo obligara, igualmente sin que nadie lo votara, se quiso ir y retirar porque no creen en ella, la sociedad Watchtower no le dice adiós, que te vaya bien, sino lo expulsa y lo etiqueta de un vil apóstata, abominable apóstata, traidor a Jehová, de su organización, y ahí ya no existe la libertad religiosa.
¿Se dan cuenta en qué consiste esta contradicción, esta religión falsa? Toma la libertad religiosa cuando le conviene a ella, a la Watchtower. Cuando va a servir que tú ingreses a la organización de la Watchtower para que trabajes gratis para estos desgraciados. Pero si tú te quieres ir porque ya no crees en ella, porque has descubierto sus engaños, sus doctrinas falsas del pasado que ahora no se creen, y te das cuenta que te engañaron, que no te contaron toda la historia completa cuando te fueron a dar estudio bíblico, y lo descubres después porque entraste a internet a indagar, porque te convertiste en un cristiano tipo de Berea, que quisiste asegurarte de todas las cosas que te enseñaba este esclavito de la Watchtower, y te pusiste a indagar a internet el pasado oscuro de la Watchtower y te enteraste de cosas que no te había dicho el profesor de estudios bíblicos que visitaba tu casa, y decides ya, mejor me voy, ya no creo más en esta organización religiosa que no me contó todo su pasado, entonces decido irme. La Watchtower no acepta la renuncia, acepta que ingrese libremente y aboga por la libertad religiosa de las personas para que ingresen libremente a la Watchtower y ejerzan su cristianismo dentro de la organización de Jehová. Pero si uno la abandona, la Watchtower no acepta el principio del derecho a la libertad de elección, de religión, de creencia, de fe, y ordena a todos que no le hablen, no lo saluden, que lo vean como un vil traidor a Jehová y de su organización, a un apóstata asqueroso. No lo podemos matar porque la ley de los hombres nos prohíbe que lo matemos. Así se llama la Watchtower. No lo podemos matar porque la ley de los hombres nos prohíbe, nos meten presos a nosotros, pero si por nosotros fuéramos lo mataríamos. ¿Esa es la religión verdadera? Entonces, la propaganda que hace la Watchtower, de defender las libertades de las personas, la libertad de reunión, de libertad de culto, la libertad de religión, resulta siendo una farsa. Porque si realmente defienden el derecho fundamental de las personas de elegir una religión por la cual entran por sus propios pies y su propia voluntad, también pueden retirarse con sus propios pies y su propia voluntad de la misma manera como ingresaron a esa religión. Nadie les puede prohibir que se vaya, que pida a la organización que los borre del registro de miembros, que no quieren aparecer más allí, porque no quieren formar ni que quede evidencia que han sido miembros de esa organización. Entonces, vemos que hay una hipocresía, creo, en este Jehová, en cuanto a lo que es la libertad religiosa. Porque la libertad religiosa no solamente es la libertad de reunirse y ejercer una fe, ingresar a una religión cualquiera, sino también es la libertad de irse si ya no cree en ella. Entonces la Watchtower no respeta el derecho fundamental de las personas cuando quiere irse a la Watchtower con sus propios pies, de la misma manera que ingresó libremente, tiene la libertad de largarse, sin que lo tengan que etiquetar de un vil apóstata, traidor, asqueroso, no le digas un hola, nadie le hable, chantajearlo para que regrese, es una manera de coacción, de intimidar, de psicológicamente atrapar al pobre que se ha querido largar, instruyendo a su familia, que es de Dios de Jehová, para que no le hable, ni diga la palabra, ni con hola, y que todos sus amigos ni siquiera lo saluden. Eso es ir contra la libertad fundamental de las personas de elegir una creencia. Entonces la Watchtower, por un lado, vocifera su derecho fundamental de ejercer su ministerio, de ejercer la libertad religiosa, que no los persigan, que no los proscriban en los países que van, y se molesta cuando quieren proscribirlo, pero cuando un Jehová quiere largarse, lo proscriben a él, que nadie le hable, que nadie lo salude, queda proscrito, queda totalmente relegado a un lado porque decidió ejercer los derechos fundamentales de las personas de pertenecer a una religión o abandonarla también si quiere. ¿Se dan cuenta? Pero muy pocas personas analizan ese detalle, querido Tomás. Ahora, ya sabemos lo que significa la apostasía. La apostasía no solamente es en el ámbito religioso, pero la palabra apostasía también se puede aplicar en la vida cotidiana cuando una persona tiene una creencia, una ideología política en su mente y tiene la idea, por ejemplo, una persona que cree en el socialismo como una forma de gobierno
una forma de justicia para gobernar un país, aplicar el socialismo, se convierte como una religión también. Entonces pertenece a un partido político que pregona, que publicita, que tiene propaganda política socialista, de la cual él se identifica, y él es miembro de esa organización socialista. Entonces pertenece al Partido Socialista del Perú, por ejemplo, o de Colombia, o de Chile, qué sé yo, el Partido Socialista X. Y él es miembro porque él comulga con esas ideas, con esos pensamientos, con esas doctrinas del partido. Pero ocurre que pasa el tiempo y se da cuenta que el sistema socialista no conviene a un país, que no lo lleva al desarrollo, que lo retrasa, que no incentiva que la gente se esfuerce, puesto que el pensamiento es socialista. Entonces, cambia de opinión. Y al igual que uno tiene el derecho de pertenecer a un partido político y tener sus ideas políticas, que es un derecho fundamental también, de pertenecer a un partido político en particular, también ese derecho fundamental significa que él puede abandonarlo en cualquier momento para irse a otro que él cree ahora que es el mejor. Conozco cientos de casos de gente que ha sido socialista, como por ejemplo Mario Vargas Llosa, que es el premio Nobel peruano. Él cuando era joven era de tendencia socialista, no era liberal, era un hombre que comulgaba mucho con Fidel Castro en su juventud, pero con el tiempo, cuando comenzó a ganar dinero y se hizo millonario con su libro, ya pues las ideas socialistas se le fueron olvidando, pues porque el dinero pues te comienza a tirar para la gente rica, para tener contacto con gente de otro nivel, con otras ideas políticas más liberales, muy alejados de la izquierda, y como tienes dinero ya estás codeándote con el rey de España, como ocurre con Vargas Llosa, con gente importante del mundo, de la derecha, y ya se olvida pues de ser izquierdista. Y así fue con Mario Vargas Llosa. Entonces abandonó sus ideas socialistas iniciales en su juventud para luego pasar a los partidos demócratas de derecha. Entonces nos vemos pues que eso también es una apostasía. El dejar un partido, una ideología, una agrupación religiosa que es como una religión, la ideología política es como una religión, tiene su local, tiene su gente que es miembro, que están registrados como miembros del partido tal, y esta persona decide ya no ser más del Partido Socialista y pide que lo saquen y los borren de los registros del partido como miembro, porque ya se ha hecho miembro del partido, qué sé yo, de derecha, el PPC, el Partido Popular Cristiano de derecha. Ya quiere ser miembro de la derecha y no del Partido Socialista del Perú. Eso es apostasía también. Abandonar una ideología, una creencia, ya no religiosa, sino política. Lo que antes quería como la verdad, como lo mejor, en sus doctrinas, en sus principios, en su ideología. Entonces, la palabra apostasía no solamente no abarca el entorno religioso, sino también otros aspectos de la vida del ser humano, como pertenecer a un partido político. Entonces uno apostata del partido que a la cual perteneció antes, porque ya no cree en ese partido, ya no cree que esa sea la solución para los problemas del país, un gobierno socialista, y se sale, abandona lo que quería antes como la verdad, como lo mejor, y se pasa al partido de derecha. Eso es también apostatar, apostasía. Entonces, no es una palabra que uno debe verla como una palabra diabólica, estigmatizada como un pecador, un hereje. La palabra apostasía ahora se reconoce que es un derecho fundamental del ser humano, de pertenecer a una religión, a un partido político, a un club social, a un gremio determinado, y del derecho también de abandonarlo porque ya no cree en ellos o quiere estar en otro similar, diferente. Es un derecho fundamental, tanto ingresar como salirse. Pero la Watchtower aboga y reclama para ejercer la libertad religiosa, para ingresar a ella, pero no para abandonarlos a ellos, porque entonces eres un apóstata. Entonces te bloquean, te inhiben de tu derecho fundamental de libertad, de ejercer una libertad religiosa y de salirte de la Watchtower. La Watchtower es una religión contradictoria, como lo ha sido siempre. Tiene dos caras de una misma moneda. Aparece una defensora de las libertades religiosas, de la proscripción, de la persecución religiosa, pero ellos son los primeros en perseguir al primero que se atreva a dejar la Watchtower. Y no decirle, bueno, no crees más en nosotros, te deseamos tu suerte de donde te vas, te respetamos, ¿no? Te quieres ir de la Watchtower, perfecto, no te vamos a odiar, ni te vamos
negar un saludo. Pero la gente que se abandona a la Watchtower, no por razones abominables, como haber cometido un pecado grave, como, qué sé yo, haber violado a un niño, o haber asaltado un banco, o haber asesinado a una persona, que bueno, ya es un pecado grave que se merita que ni te hablen, ¿no? Claro. Pero cuando uno abandona una religión porque ya no cree en su doctrina, ¿es justo que lo traten igual como si fuera uno un asesino? ¿Es eso correcto? Entonces, acá se aplica el derecho de libertad religiosa. Tú no me puedes tratar de un vil apóstata, de un asqueroso, un monstruo, un espantapájaro, un leproso, porque abandoné las doctrinas de la Watchtower, que no creo más en ellas. Eso no ha sido un pecado. Yo no he matado a nadie, no he robado. No está dentro de los pecados abominables que la Biblia menciona. Hay una lista de pecados abominables que están muy claramente en la Biblia especificados. Pero el hecho de pensar y creer que lo que sea Watchtower no está bien y no se acusa a la Biblia y te vas, la Watchtower no acepta eso y te expulsa como un vil apóstata, al igual como si hubiera sido tú un asesino. Entonces, eso es coerción, eso es limitar las libertades religiosas de la persona de pertenecer a una religión. Y la Watchtower hace eso, al momento que instruye a no hablarle al apóstata, aquel que discutió, puso en duda y dijo que no puedo aceptar esta enseñanza del esclavo porque no creo que esté de acuerdo con la Biblia. Y entonces ordenan que no le hablen, que no le dirijan la palabra como si fuera un delincuente. Eso es contravenir este principio fundamental del ser humano, que es el derecho a ejercer su derecho a pertenecer a una religión que él quiera. Al derecho humano fundamental de ser un apóstata. Eso es con respecto a la apostasía. Ahora, lo que dijo Tomás Lara en cuanto a quiénes son apóstatas en la Watchtower. Tomás Lara empezó diciendo que el primer apóstata fue Rutherford. Yo en esa parte sí le corrijo a Tomás. El primer apóstata de la Watchtower fue el pastor Russell. Porque el pastor Russell fue miembro de la Iglesia Segunda Adventista de Nelson Barbour y trabajó con él en la revista El Heraldo de la Mañana, que era una revista que dirigía este adventista del segundo venimiento, Nelson Barbour, que era un doctor. Y de Nelson Barbour, de Rochester, Nueva York, tenía su revista, pues, El Heraldo de la Mañana, en donde Rutherford ejercía como segundo editor asistente. Primer editor asistente. Estaba el John Patton, H.W. Keith, que eran otros asistentes, segundo o tercero asistente de la revista del Heraldo de la Mañana de Nelson Barbour. Entonces, cuando el pastor Russell decide abandonar el movimiento segundo adventista de Nelson Barbour porque tuvo un desacuerdo con el señor Nelson Barbour, decidió romper con él y abrirse por su lado y formar su propia revista que se llamó La Atalaya de Sion, el Heraldo de la Presencia de Cristo en 1879. Y se llevó con él dos empleados o dos adventistas de segundo movimiento que trabajaban también en la revista como segundo y tercer asistentes del señor Nelson Barbour. Se los jaló y les pagó un mejor sueldo, y por mayor dinero, se pasaron a trabajar para Russell en su nueva revista, que iba a iniciarse en 1879, en el mes de julio. Y se llevó a dos segundos adventistas a formar parte de la Watchtower, de esta nueva organización, que era el señor John Patton y el señor Keith. H.W. Keith, ¿cómo se llama? H.W. Keith. Fueron dos segundos adventistas que se fueron a trabajar como segundos, después como primer y segundo editores de la revista La Atalaya, con la cabeza el señor Russell. Entonces, aquí corrijo a Tomás. El primer apóstata fue Russell, que apostató de la iglesia de Nelson Barbour. Él abandonó sus creencias anteriores, que comulgaba con las iglesias segundo adventistas, y se fue a formar la sociedad Watchtower con estos dos señores adventistas. Y para empezar su nueva revista, lo que hizo Russell con sus dos adventistas fue publicar las mismas ideas que habían aprendido de Nelson Barbour, que ellos creían que eran la verdad y que se ajustaban a la Biblia, y que fueron verdades que Dios les dio a Nelson Barbour en su oportunidad, y fueron conocimientos que les transmitió a Russell y a estos dos señores. Y lo que hizo el señor Russell fue piratearse eso que aprendió de la iglesia segundo adventista y ponerlos en la Watchtower como
digamos, como un inventario de apertura, ¿no? Su inventario de conocimiento de apertura lo introdujo en esa tradición, enseñando las cosas que también enseñaba Nelson Barrow, como era la segunda presencia invisible de Jesús en 1974, como el fin del mundo, proyecto 14, como el fin del tiempo de Gentiles, proyecto 14, en fin, la doctrina del condicionalismo, el 14 de Nisan, todos fueron doctrinas que aprendió Russell durante su juventud con los adventistas, George Stetson, el señor George Storrs, el señor Joseph Sayce, que le enseñó la piramidología a Russell. Fueron adventistas que le metieron esas ideas a Russell, que él las mantuvo siempre como la verdad, como ciertas, como doctrinas que estaban ajustadas a la Biblia, y las introdujo a la Watchtower en 1879 con su primera revista de tradición, todo lo que había aprendido de los adventistas. Entonces la Watchtower tiene enseñanzas que se conservan hasta ahora que son totalmente adventistas, como es la enseñanza de el tiempo de los gentiles, que tiene el 14, de los 2520 años y el 607. Eso es una doctrina adventista 100%. Eso no fue un alimento que Dios le dio a su debido tiempo Jesucristo a Russell. Eso ya era una doctrina adventista que venía desde mucho tiempo atrás que Guillermo Miller todavía. Es una doctrina totalmente adventista. Esto de la parucía invisible, que el 14 de Nisan, que la doctrina del rescate, todo eso es doctrina adventista. No es que Dios le dio a Russell esos alimentos a su debido tiempo a través de Jesucristo cuando se fundó la tradición, no, eso ya era el inventario, el bagaje que llevaba Russell cuando entró a formar la Watchtower junto con sus dos amigos adventistas. Fueron enseñanzas que ellos querían que eran la verdad y las pasaron a la Watchtower. Son las mismas enseñanzas de los adventistas con respecto a lo que es la segunda presencia de Jesús en 1874 con la forma de parucía invisible, el concepto de la parucía invisible, ese concepto de que la parucía es invisible viene de los adventistas, que el fin del tiempo de los gentiles, Sacramento 14, es una doctrina totalmente adventista. Dios mío. La doctrina del rescate, totalmente adventista, que el 14 de Nisan se debe celebrar el memorial, totalmente descubierta, analizada por los adventistas como el señor George Storrs. Entonces Russell no recibió todo de Jesucristo, que se iluminó y se lo dio a él a su medio tiempo, no. Él entró a la Watchtower ya con un bagaje, llevaba en su espalda un bagaje en su mente de conocimiento adventista en su mente, que fue su aporte inicial a la Watchtower, su inventario de conocimiento de verdades que introdujo con la primera vista de tradición, copiando, pirateándose las doctrinas adventistas. Y esa es la realidad indiscutible. La Watchtower es una ramificación adventista 100%. Entonces, el primer apóstata de la Watchtower fue el señor Russell. Lamentablemente hay que decirlo, es así. Russell fue el primer apóstata que originó la Watchtower. Y cuando él muere en 1916, entra a Rutherford, y Rutherford lo primero que hace es revisar el testamento de Russell, y se dio cuenta pues que Russell no lo había considerado él para nada para que sea presidente de la Watchtower, ni siquiera estaba en el comité editorial de la revista. Entonces él, como abogado, un hombre pío, malvado, astuto, con un grupo de lacayos que lo siguieron a él, planearon pues cómo reelegirse él como presidente, ponerse él como presidente, sacar a los directores russellistas, poner el comité editorial que él quería y no conforme estaba en el testamento de Russell, que estaban 5 personas en su confianza. Entonces, desacata el testamento, no pone a los 5 estudiantes de la Biblia que él quería que formaran el comité editorial de la Atalaya después de su muerte, y deja uno solo que era Van Gamburg, que era su chupamedia de Rutherford, y los 4 que eran russellistas totalmente los saca de la Watchtower. Y sacó a varios llevándolo esclavo malo porque no estaban de acuerdo que Rutherford tomara la presidencia y todas sus argucias legales que había hecho para reelegirse como presidente, y desconocer a Paul Johnson, que era el hombre de confianza de Russell para ser el presidente próximo a la Watchtower. Y entonces, con argucias legales, porque él era un abogado muy astuto, mañoso, sinvergüenza, sátrapa, malvado,
era muy hábil, su agudeza mental se le ponía muy aguda para hacer cosas malas, porque parece mentira, cuando uno hace cosas malas, las planea muy bien, porque la maldad hace que uno piense cómo engañar, cómo timar, cómo robar, cómo hacer las maldades, porque parece que Satanás ahí pero ayuda a uno a ser más agudo para hacer cosas malas, y lo ayudó para que él fuera presidente y se convirtiera él en el instrumento de Satanás, el diablo. Entonces, eh, Russell sacó el 1917 a varios directores, se los hizo votar como a perro, y se quedó él como presidente de la Watch Tower con todos sus lacayos. Pero ya resentido, Rutherford estaba resentido con Russell porque obviamente no lo había considerado a él como su favorito y no lo tenía mucha simpatía porque lo conocía muy bien que era de mal carácter y no tenía ese carácter que Russell decía que quería tener el cristiano, que tenía que ser dócil y tener tenía que imitar a Cristo en la forma de como Cristo era. Humildad, amor, compasión. Y decía que esas eran las cualidades que debía imitar el cristiano, cosa que no lo tenía Rutherford. Rutherford era totalmente opuesto a las cualidades que debía mostrar un cristiano, que esos frutos del espíritu, porque Rutherford era vulgar, soez, alcohólico, era un hombre duro, que no tenía esa condición de ser pastor de una organización, porque un hombre duro, que más parecía un dictador, que trataba a los subordinados como si fueran basura, y esa es la realidad. Entonces, Russell conocía que Rutherford no tenía las condiciones, porque no tenía las condiciones, o no era un imitador de la personalidad de Cristo. Eso es lo que decía Russell. Entonces, él decía que un cristiano tenía que también ser un imitador de Cristo y tener las cualidades de Cristo. Mostrar las cualidades cristianas, tanto en su conducta con sus demás hermanos, con sus subordinados, en diferentes aspectos. Tenía que imitar a Cristo. Cuando muere Russell, Rutherford dice que publica un libro de los 27 que escribió diciendo que eso de decir que uno tiene que ser un imitador de Cristo, de la persona de Cristo, eran estupideces. Y así lo dijo Rutherford, que eso era una artimaña de Satanás el diablo, sino que lo que era más importante era cuán productivo tú eras para la organización, cuánto trabajabas tú a favor del Señor para hacerla crecer y para hacerla más fructífera, que eso era lo importante, no desarrollar cualidades semejantes a las de Cristo, que eso no era lo que hacía el verdadero cristiano. Y así decía Rutherford, que eso era una artimaña de Satanás el diablo, de ser imitadores a Cristo, no, sino que lo que era importante era tu productividad dentro de la organización. Increíble, pero así muchos de ellos no saben eso. ¿Y por qué decía eso Rutherford? Porque él sabía que era un alcohólico, que era un boca sucia, que no tenía los frutos del Espíritu, no tenía la personalidad de Jesucristo en absoluto. Entonces tuvo que desvirtuar lo que había dejado como enseñanza del pastor Russell, que uno tenía que desarrollar una personalidad semejante de Cristo. Y Rutherford lo desvirtuó en una predicación diciendo que déjese de estar pensando en ser imitadores de la persona de Jesucristo, que eso es una artimaña de Satanás el diablo. Increíble. Y eso decía Rutherford. Entonces ya se ve una pugna entre las enseñanzas de Russell, que fue querido por su gente. A Russell lo querían, porque se le veía un viejito que a pesar que era un poco estricto, era un hombre que tenía mejores cualidades, era más respetuoso, trataba bien a sus seguidores, no los trataba como los trataba Rutherford, como si fueran basura. Entonces, Russell tenía esa cualidad como hombre que era una personalidad muy querida, porque tenía pues su forma de ser, era querendón, entonces lo querían, mas no a Rutherford. Bajo estos antecedentes de dos hombres totalmente antagónicos, diferentes, que es uno diferente al otro, ya Rutherford resentido y con la idea de protagonismo personal, porque quería ser él el protagonista y dejar olvidado a Russell, quien era un personaje muy conocido mundialmente y muy querido. Él quería ser más que Russell, ser él el conocido, tener el protagonismo él como más que Russell. Entonces elabora un plan muy interesante para borrar totalmente la memoria de Russell, dejarlo como un loquito, dejarlo como un falso profeta, como un suministrador de alimentos falsos,
Entonces, el juez Rutherford, en 1927, exactamente 10 años después de haber ingresado a la presidencia, decide, ya que era el momento, de reinventarse y crear la necesidad de crear un nuevo esclavo fiel y discreto, que hasta ese momento se creía perfectamente que había sido el fundador de la Watchtower, el pastor Russell, aquel siervo fiel y prudente de Mateo 24:45. Y la sociedad Watchtower había estado enseñando siempre que ese esclavo fiel y discreto había sido escogido por Jesucristo en 1878 en la persona del señor Russell, y que él era el esclavo fiel y discreto, en la persona del pastor Charles C. Russell, y que él era el esclavo fiel y discreto. La Watchtower reconoció eso en el año 1945, publicó un artículo en la revista de la Atalaya del 15 de marzo de 1945. La Watchtower publicó ahí un artículo diciendo que en 1978 Jesús halló a un grupo de estudiantes de la Biblia sinceros que estaban buscando la verdad de la Biblia, y que fue Jesucristo que los escogió para darles el alimento oportuno, y fue al pastor Russell con su grupo de estudiantes de la Biblia. Con el tiempo el pastor Russell reconoció pues que él era ese esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45, lo reconoció, y la misma Watchtower reconoce eso cuando publica la biografía de Russell una vez muerto, diciendo que el pastor Russell fue un hombre humilde que nunca habló abiertamente de ser esclavo fiel y discreto, porque él era un hombre humilde, pero que sí lo había reconocido ser él, el esclavo fiel y discreto, en conversaciones privadas con sus más allegados. Y eso lo dice la Watchtower en una biografía que publicó en la Atalaya del 1 de diciembre de 1916, haciendo un homenaje al pastor Russell, y publica esta biografía diciendo que efectivamente Russell decía que él era el esclavo fiel y discreto, ¿no? Y lo dice bien claramente. En 1927 el juez Rutherford planea ya apostatar totalmente del pastor Russell, crear un nuevo esclavo fiel y discreto que ya no sería el pastor Russell, que hasta ese momento se creía que era él el único que había ocupado esa posición. Inclusive el señor Rutherford había publicado un libro titulado La arpa de Dios en 1921, diciendo que sin duda alguna el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. Pero cuando llegó 1927, ya se le prendió la ambición de ser él el esclavo fiel y discreto, él, e inventa esta idea en 1927 y lo publica en la Atalaya del 15 de febrero de 1927, página 53, por primera vez, publica en esta Atalaya, diciendo pues que el esclavo fiel y discreto de Mateo 28:45 ya no era una sola persona como se entendía del texto bíblico, que dice, ¿quién es ese esclavo fiel y discreto? ¿No? O sea, en singular. Y el señor Rutherford se le prende el foquito para él usurpar la posición de Russell, dejarlo como un esclavo errado, equivocado, y reinventa otra vez un nuevo esclavo que recaería lógicamente en él, que era el presidente de la Watchtower, y sus directores. Y en 1927 publica una Atalaya del 15 de febrero de 1927, página 53, para explicar quién es el esclavo fiel y discreto ahora. Y en esa Atalaya dice que esa palabra esclavo, que está en singular, no se refiere a una sola persona, sino a una clase colectiva de cristianos ungidos con esperanza celestial, que eran los 144,000 ungidos con esperanza celestial. Y así, ya el esclavo ya no es una sola persona, sino una clase colectiva del resto del ungidos de los 144,000. Y los pone a sus directores como parte de ese esclavo, y él, lógicamente, como la cabeza de ese esclavo, para animar a los demás directores a que acepten ese cambio doctrinal, porque ellos estaban involucrados también para ser parte de ese esclavo, y era un ascenso que ellos recibían como gente del entorno del esclavo fiel y discreto, de esos 144,000 elegidos. Entonces, el señor Rutherford logra su objetivo, inventa una inspección que hiciera Jesús en 1918, porque en esa época se decía que la inspección fue en 1918, no como se dice ahora que fue en 1914, ¿no? Entonces no saben ni qué fecha fue, porque todo es un mito, pues, no saben ni cuál fue la fecha de inspección. Pero en esa época se dijo que la inspección se hizo en 1918, y que Jesús escogió a su esclavo en 1919, cuando hizo la inspección en 1918, nominó a su esclavo en 1918 y le encomendó sus bienes en la tierra, le encomendó sus bienes en 1919. Eso está en la Atalaya el 1 de julio de 2007, página 22, párrafo 5, por si acaso.
que Jesús hizo la impresión en el año 18, escogió su pago en ese año 18, y el siguiente año, en el año 19, le encomendó de todos sus bienes en la tierra para que anunciaran las buenas nuevas a la nación. Así es la doctrina. Y la expresión se había iniciado en el 18, cuando Jesús llegó, hizo su pensión, escogió a su esclavo, lo nominó como tal, hizo la primera nominación en el 18, y al siguiente año, en el 19, le encomendó de todos sus bienes de Mateo 24:47 para que lo ministrara. Esa era la doctrina. Y así empezó esta enseñanza del nuevo esclavo que recaía esta vez ya no en Russell, sino en Rutherford. Él era el nuevo esclavo. O sea, ya la inspección que supuestamente había hecho Jesús en 1978, y que la sociedad reconoció que Jesús había escogido ya en 1978 este grupo pequeño de estudiantes de la Biblia que estaban reunidos con Russell para descubrir las verdades bíblicas, y Jesús los escogió a ellos para que sean el esclavo bíblico. No, ahora resulta que eso no es verdad. Que Jesús no hizo la expresión en 1978 con Russell y sus estudiantes de la Biblia, sino que vino en 1918 para hacer una nueva inspección, para ver quién es el esclavo fiel y discreto realmente que está en el momento correcto. Y nomina a otros, a una clase colectiva, que era Rutherford con sus directores. Y ahí está. El nuevo esclavo ahora recae sobre Rutherford, y Russell queda en el olvido. En el olvido. Puesto que el esclavo no puede ser, la elección del esclavo es una sola vez, no a cada rato. Entonces, si Russell fue el esclavo secreto y murió Russell, el esclavo murió con Russell. Pues, como en su muerte ya no existía más esclavo discreto, por esto que él fue nominado. Él, no hay sucesión apostólica, no hay sucesión de esclavos. Él fue el esclavo, y se supone que lo que él dio como alimento espiritual debería enseñarse posteriormente después de su muerte, ¿no? Pero no ocurrió así. Entonces la historia continúa. Rutherford ya logró su primer objetivo, que es él ser el nuevo esclavo, es decir, la Guastar se reinventa nuevamente y se da como recién originada como la religión verdadera en 1919 con Rutherford y sus directores. Ya Russell queda descartado. En 1928, es decir, el siguiente año de haberse nominado como el esclavo junto con sus directores, el año 1928 decide botar todos los libros de Russell a la basura. Que nunca más ningún libro de él sea publicado. Que todo se eche a la basura. El año de 1929 se botó a la basura todos los libros de Russell. Y esta fecha, 1929, está indicada claramente en el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, en la página 348, pueden verlo en un CD-ROM, señores. En el párrafo 33 se dice que en el año 1929 se echó a la basura todos los libros de Russell. Y nunca más se publicaron los 7 tomos de estudios de escrituras, incluyendo el misterio terminado. Ahí fue la partida de función de todos los libros de Russell. Entonces, ahora viene ya la apostasía, comienza a salir a la luz. El apóstata de Rutherford comienza a botar los libros de Russell, diciendo que contenían alimentos de Satanás, el diablo. Y eso está en la atalaya, y el año 1928, el juez Rutherford, es decir, el año siguiente de haberse nominado él como, haber explicado que el esclavo lo componía una clase colectiva de cristianos ungidos que recaía sobre él, el año siguiente, 1928, decide descartar, como dije, los libros de Pastor Russell, en 1929. Ya en 1928 comienza a decir que esos libros contenían enseñanzas de la adoración falsa de Satanás el diablo, y eso está en la atalaya la atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344 en inglés. En esa atalaya el juez Rutherford le da partida de función a los libros y enseñanzas de Russell, diciendo que la epidemiología que enseñó el pastor Russell durante los 35 años de su vida eran de la adoración falsa. Pero no olvidemos que el señor Rutherford lo está diciendo esto del año 1928, es decir, 12 años después de la muerte del pastor Russell, en que finalmente el mismo Rutherford estuvo comprometido a enseñar esa enseñanza falsa durante su presidencia, porque esto fue dicho por Rutherford en 1928, es decir, 12 años después de la muerte de Russell, diciendo que estas enseñanzas no son de la oración verdadera, sino de la oración falsa de Satanás el diablo, todo lo que tiene que ver con la epidemiología. Entonces, si bien Russell estuvo enseñando doctrinas de oración falsa de Satanás el diablo, también estuvo de cómplice y corresponsable el mismo Rutherford, que hasta 1928 seguía enseñando la epidemiología como una doctrina verdadera, y finalmente el 15 de noviembre de 1928 da un cambio de 180 grados diciendo que la epidemiología no es
no tiene nada que ver con la nación verdadera, sino que es la nación falsa de Satanás el diablo. Y así, el año siguiente, en el año 29, dice, nunca más se publica ningún libro de Pastor Russell y todo a la basura. Entonces ya la apostasía se hizo evidente del juez Rutherford, comienza a abandonar todos los libros y enseñanzas que eran la verdad, supuestamente para sacar al final de la vida de lo que era luz, las descarta, nunca más las publica. Entonces yo me pregunté si CD-ROM, Fe en Acción, dice que Russell con sus libros sacó a los de la Biblia de la oscuridad de la luz, ¿por qué Rutherford los tiró a la basura en 1928 y nunca más se publicaron si esos libros contenían las verdades de Dios para sacar a la gente de la oscuridad de la luz? Y esa es la manera de reflexionar. Entonces fue otra mentira de la Watchtower en CD-ROM de 2010, Fe en Acción. Nos ponen a Russell como el gran portador de la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. Y vemos pues que en realidad lo que hizo Russell, bajo el punto de vista de Russell, fue llevarlos de la luz al abismo más profundo, metiéndole la epidemiología como doctrina fundamental de la Watchtower, que era de la relación falsa de Satanás el diablo. Entonces, de ninguna manera pudo haberlo sacado de la oscuridad a la luz a los oyentes de la vida del pastor Russell, pues, con la epidemiología, que el mismo Rutherford lo catalogó como de Satanás el diablo en 1928. Y en 1929 dijo, nunca más se publican esos libros de Russell, a todos a la basura, o meterlos, el stock que sirva de papel higiénico para los vetelitas. Entonces ya comenzó la apostasía dentro de la Watchtower con Rutherford, al comenzar a abandonar y no publicar nunca más las enseñanzas de Russell. Entonces ya comienza a maquinar la mente de Rutherford para él empezar a poner las suyas propias en una colección de libros que él escribió, que se llamó El arcoíris de Rutherford, que incluían como 26, 27 libros de su propia inspiración que llevan su nombre adentro, escrito por Rutherford. Entonces él fue el esclavo fiel discreto, el único preparador del método espiritual, puesto que de lo contrario diría escrito por el esclavo fiel discreto de los 144.000, o el resto ungido vividos en la tierra en ese momento como el esclavo fiel discreto, no, llevan el nombre de una sola persona, que era el juez Rutherford. Todos los 26 libros, uno por cada año de su presidencia, que fueron 25 años como presidente, todos esos libros acabaron después en la basura también. Pero, curiosamente, llevan el nombre de una sola persona. Entonces yo me pregunté, pero si el esclavo lo forma ahora una clase colectiva de cristianos ungidos, de acuerdo a la atalaya del 15 de febrero de 1927, y ya no es el pastor Russell, sino es una clase colectiva, ¿por qué todos los libros de la ciudad de Watchtower, a partir de 1917 hasta 1942, en que murió Rutherford, llevan el nombre del juez Rutherford adentro como el autor? Entonces nunca existió una clase colectiva del esclavo para el método espiritual, todo era letra muerta, todo era en el papel, pero en la práctica, el único esclavo fiel y discreto en la época de Russell fue Russell, porque todos sus libros de los estudios de escritura llevan el nombre como autor Russell, y todos los libros en la época de Rutherford llevan el título de autor de Rutherford, desde el año 1917 hasta 1942, en que murió Rutherford. Todos sus libros estaban a título personal. Entonces, nunca existió una clase colectiva del esclavo, nunca. Simplemente que Rutherford le robó la posición de esclavo a Russell para ser él, el esclavo fiel y discreto, el único sujetador del método espiritual durante su presidencia, y todo lo demás que, diciendo que era una clase colectiva, los 144.000 aún vivos en la tierra, era solamente, era pura poesía, era era un esclavo del papel, pero en la práctica era una sola persona que fue Rutherford. Y los hechos lo demuestran. Revisen todos los libros que escribió el señor Rutherford de su presidencia, que fueron 26, 27 libros, y abran la primera etapa y verán el nombre del autor. Dice, autor, Joseph Franklin Rutherford. El único suministrador y preparador del mente espiritual. Entonces, ya Rutherford había planeado ser el esclavo fiel y discreto en su sola persona. Pero para el público dijo que era una clase colectiva de gitanos ungidos, que era el resto ungido. Pero en la práctica fue él solo. Entonces, logró su objetivo de reemplazar y sacarte como el esclavo a Russell para ser ahora él el esclavo. Ahora, ¿qué faltaba? Faltaba votar esa religión de Russell, desvincularse totalmente de Russell, botar esa religión a la basura, apostatar de ella, abandonarla, y en vez de irse de la Watchtower, Rutherford, con sus allegados, para formar otra organización, se apoderó de toda la infraestructura de la Watchtower, se la apoderó para usarla en otra religión que llamó Testigos de Jehová en 1931. Y en 1931 da su última estocada final para apostatar totalmente, de no tener ninguna vinculación con la religión verdadera llamada
la religión de los estudiantes internacionales de la Biblia de Russell y darle una estocada a esa religión verdadera, olvidarse de ella, salirse de ella, y en vez de irse a formar su nueva religión que se llamaría Testigos de Jehová a partir de 1931, era otra religión diferente, porque él iba a publicar sus propias enseñanzas en sus libros, sus propias doctrinas personales, que no eran las de Russell. Era otra religión. Ya no se enseñaba nada de Russell en absoluto, totalmente sus libros en la basura. Ahora entraba a tallar nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, totalmente diferentes a la que supuestamente Jesucristo le dio a Russell como alimento oportuno. Y ahora Rutherford apostata, deja la Watchtower de Russell y comienza primero, como digo, a nombrarse como el esclavo fiel y discreto en 1927, que ese esclavo era él, o su director. Y después, en el año 29, botar todos los libros a la basura de Russell. Nunca más se publica. Y ahora faltaba abandonar el nombre de estudiantes internacionales de la Biblia que pertenecía a Russell. Eso faltaba abandonarlo. No quería identificarse con nada de la religión que él iba a apostatar, que iba a abandonar, para formar la suya propia, que se llamaría Testigos de Jehová. Y en 1931 crea su nueva religión, llamada Testigos de Jehová, que lo siguen sus lacayos, para aceptar todo lo que él iba a enseñar como la verdad, como la luz nueva que decía Russell, que Jesús le iba a dar a él, decía Rutherford, que Jesús le había dicho que a él iba a dar una luz más brillante que lo que le había dado a Russell, era una luz opaca, que necesitaba brillar más. Sí, pero la luz que le dio supuestamente a Rutherford eran contradictorias y contradecían a las de Russell. No era una luz más brillante, son luces diferentes. Nada de brillante, amigos, era una luz. Era una justificación que dio Rutherford para publicar su nuevo libro, diciendo que Jesucristo le iba a dar unas luces más brillantes de comprensión y que lo de Russell eran luces opacas que te daban brillar más, que en realidad no era brillar más, sino que fueron descartadas, se botaron a la basura, porque si hubiera sido esa luz más brillante, se seguirían publicando los libros de Russell, pues simplemente que los libros de Rutherford hubieran servido para dar más luz, más brillo a lo que ya se está publicando ahora y continuando con los libros de Russell. No, tuvieron que botarse a la basura porque lo que se iba a dar era totalmente diferente a lo anterior. Entonces no brilló nada más, sino se dio cosas nuevas en reemplazo de lo de Russell. Entonces, Rutherford da su última estocada en 1931, cambiando el nombre de estudiantes en la Biblia por Jehová, para crear una nueva religión, totalmente diferente, apostató, se desvinculó totalmente de Russell, lo abandonó, cortó ligamentos con la iglesia de estudiantes de la Biblia y de la Biblia, en vez de irse a ir con su grupo para formar una nueva religión que se llamaría Estudiantes de la Biblia, se llamaría, Testigos de Jehová, con sus nuevos libros que él iba a publicar, no, se apoderó de la Watchtower y dijo, ¿para qué voy a moverme de acá? Si acá están todas las instalaciones, las imprentas, no, me robo las instalaciones, se quedó con todas las instalaciones y viste que Russell había dejado como donación la Watchtower para que la continuara. Y entonces, como le juego como donación, los que entraron en el poder se quedaron con todos los bienes y le cambiaron de denominación religiosa y fue otra nueva religión que se formó con los bienes inmuebles de Russell, con las propiedades de Russell. Fue una nueva religión diferente que se llamó Testigos de Jehová, que no tenía nada que ver con la ciencia de Russell. Entonces, que se votó la denominación que Russell había dado como estudiante de la Biblia, que supuestamente era la religión verdadera. No debió cambiarse nunca esa denominación, porque así le puso Russell la religión verdadera, estudiante de la Biblia. Pero lo que buscaba Rutherford era alejarse de esa religión, apostatar, irse de la religión de Russell, botar sus libros a la basura, todo, descartarlo, toda la memoria de Russell como el esclavo fiel y discreto, todo tirado a la basura, sus libros, y decir que no era el esclavo fiel y discreto, sino era él ahora, con sus directores. Dio una nueva renacimiento a la Watchtower con él, en 1917, cuando de la presidencia, y crea un nuevo esclavo que era él, totalmente una recreación de una nueva religión en los locales de la Watchtower que era de Russell. No sé si me estoy explicando. Hubo una apostasía total porque abandonó la religión estudiante central de la Biblia, la abandonó, le cambió el nombre, le puso otra para quedarse con los locales, pues para usar los locales para seguir esta nueva religión que se llamaría Testigos de Jehová. A partir de 1971. Y muchos de ellos no saben que actualmente existe la religión de estudiantes centrales de la Biblia, existe hasta ahora. Existe en Chicago, están los Bible Student Association de Chicago, está en Nueva Jersey, hay otra agrupación que imprime los libros de Russell y se llaman Estudiantes de la Biblia del Alba, está en Nueva Jersey.
Se llama Estudiantes de la Biblia del Alma. O sea, conservan la denominación original de Russell, que era la religión verdadera que él fundó. Pero Rutherford lo que hizo fue abandonar la religión del estudiante de la Biblia, abandonó la religión de Russell, botó su libro a la basura, apostató, hizo otra nueva religión totalmente diferente, puesto que la Watchtower no publicó nunca más un libro de Russell. Y las enseñanzas de la Watchtower de hoy no tienen nada que ver con lo de Russell, nada, ni sombra. Ni siquiera un libro de Russell se publica hoy en día. Y sin embargo tienen la caradura de sacar en la historia de dividir la Watchtower a los libros de Russell, al pastor Russell, pero ¿por qué entonces se publican los libros de él? Porque nada de él se cree ahora, señores, no se cree nada, todos ellos están en la basura, nada de lo que él enseñó se cree, es otra religión diferente, entiéndalo. Entonces Rutherford fue el iniciador de la apostasía, creando una nueva religión que se llamaría Testigos de Jehová a partir de 1931, y dice, ya no nos hallaremos nunca más estudiantes de la Biblia, porque eso pertenece a otros grupos religiosos de raza que están pululeando por Nueva York, por Chicago. Esos continúan lo de Russell, y se llaman así, estudiantes de la Biblia, hasta ahora. Muchos no lo saben, se llaman estudiantes de la Biblia del Alba. Está en Nueva York, se llama Estudiantes de la Biblia, y publican los libros de Russell hasta ahora. Es la organización original de Russell, que no se han apartado de Russell, es la religión verdadera que fundó Russell, que existe ahí, pero con esta gente. Lo que es ahora, con Rutherford, fue que él crea una nueva religión dentro de los locales de la Watchtower de Russell, que se la robó para hacer su nueva religión ahí, que se llamó Testigos de Jehová, que no tiene nada que ver con Russell. Entonces, ¿quién es el segundo apóstata de la Watchtower? Fue Rutherford, fue el super apóstata, porque creó una nueva religión que se llamó Testigos de Jehová en 1931, y él comenzó a publicar sus propias doctrinas personales que creyó que eran la verdad, como la luz más brillante de Proverbios 4:18, con esa excusa estúpida que le inventó él, que la luz se hace más brillante con el tiempo. No tiene nada que ver con una luz más brillante de conocimiento, sino tiene que ver con una luz más brillante del justo y del injusto. Que el justo se hace más brillante con el tiempo, no con la verdad del conocimiento bíblico. Fue una excusa para poder justificar sus nuevos libros que iba a poner con sus propias doctrinas personales, a título personal. Era otra religión diferente que creó el señor Rutherford en 1931. Y así culminó escribiendo 26, 27 libros del arco iris de Rutherford, porque tiene unos colores pintorescos, y escribió más de 85 folletos, diferentes temas durante todos sus años de presidente. Se dedicó a escribir libros y libros y libros y venderlos como cancha y llenarse de millones de dólares, vendiendo millones de esa literatura chatarra para llenarse de plata. ¿Ah? Hacerse millonario, de sinvergüenza. Vivía como un duque, un millonario. Se enriqueció él a través de la Watchtower publicando sus propios libros a su libro personal para que le paguen sus regalías. Watchtower no puso ahí, puso Watchtower escrito por, yo soy el derecho de autor, son míos. Él escribía su título personal. Nunca permitió que llevara el nombre de hecho por el resto ungido de los 144.000 como el Joven Discreto, no, decía su nombre en cada libro de él, para que tenga los derechos de ese libro, nadie los pudiera copiar, y todos los derechos de la venta de ese libro eran de él. Cuando muere el señor Rutherford en 1942, tanto es el odio que le tenía Nathan Knorr con Fred Franz, porque Nathan Knorr era el chupamedia, era el lacayo, el guardaespaldas de Rutherford, y lo seguía a todas partes como su perro faldero. Y lógicamente él fue elegido pues para ser el presidente de la Watchtower y el sucesor. Y lo primero que hizo este señor, que supuestamente era el gran lacayo de Rutherford, fue tirar todos los libros junto con Franz, porque Franz entró como vicepresidente de la Watchtower en 1942 y Knorr era el presidente. Como presidente, Knorr se encargó de la parte administrativa y Franz fue el vicepresidente que se encargó de las doctrinas. Él era el teólogo iluminado, era el tercer teólogo iluminado. Primero fue Russell, después Rutherford, y el tercero no fue un esclavo colectivo de dar el elemento espiritual, era Franz. Él era el que sabía todo de las doctrinas, él era el responsable de la parte doctrinaria. Él publicaba todos los libros de doctrina, eran de él, todos eran de él. La única cosa es que no puso su nombre en los libros como hizo Rutherford. Lo puso como Watchtower Society y dejó de poner ya el nombre del autor, que era él. Franz fue el único que trajo fiel discreto durante 1942 hasta 1992. 50 años de la Watchtower. El único que estaba fiel discreto en esos años fue el señor Fred Franz. Era el teólogo iluminado. Él escribía todos los libros. Y prueba de ello es que él fue responsable de la fecha falsa de 1975. Se le echaron la culpa a él, porque era el teólogo iluminado. No le echaron la culpa al esclavo discreto de esa fecha fallada de 1975, se la echaron a Franz, porque todos sabían que él era el que escribía toda la teología.
todo el andamiaje doctrinal de la Watchtower desde 1942, en que murió Rutherford, hasta la muerte de Francia en 1992, fueron 50 años, fue él, el teólogo iluminado, el que dictaba todas las principales doctrinas de la Watchtower, tanto en los libros como en revistas. Entonces, cuando muere Rutherford en 1942, lo primero que hace Knorr con Franz es apostatar de las verdades de Jesucristo que le había dado como luz más brillante hacia un rato. Y inmediatamente, apenas el cuerpo estaba todavía tibio, no se había enfriado todavía porque estaba tibio, había muerto porque estaba tibio el cuerpo de Rutherford, pero lo que hacen es descartar y mandar a la basura todos los libros que escribió el señor Rutherford como la verdad al sótano de Betel, y nunca más se publicó un libro de ellos. Y entonces el mismo Rutherford sufrió de la misma suerte que él ocasionó con Russell al botar sus libros a la basura. Él también la pagó caras, también recibió la misma medicina, puesto que después de su muerte le hicieron lo mismo a él, Nathan Knorr y Franz, le botaron todos sus libros a la basura y nunca más se publicaron ninguno de esos libros pintorescos del arcoíris de Rutherford. Entonces tenemos otro tercer apóstata, que se llamó Nathan Knorr con Fred Franz, que apostataron de las enseñanzas que la Watchtower creyó desde 1917 hasta 1942, en que muere Rutherford. Esos 25 años de verdad bíblica fueron tirados a la basura, porque se fue considerado como que la luz debía brillar más. Tenemos que brillar más la luz. Entonces, Franz se cargó a partir de 1942 de dar luces más brillantes con otras doctrinas diferentes a la de Rutherford. Y así vemos una organización donde la apostasía estaba incrustada en la cúpula y los mismos presidentes de la Watchtower. Entonces, ¿dónde está la apostasía? En la cúpula. Ahí está, la apostasía. Ahí están los más grandes traidores. Pero la Watchtower dice, condena la traición. La Watchtower condena la traición y dice que la religión de Jehová no puede haber traidores, que es un mal que existe hoy en día en el mundo, que es la traición. Y la Watchtower publica una atalaya en el 2012 que tiene que ver con la traición. Y dice que la traición es un mal de nuestros tiempos. En la atalaya del 15 de abril del 2012, perdón, en la atalaya del 15 de abril del 2012, en la página, de las páginas 8 al 12 de esta atalaya del 2012, del 15 de abril, la Watchtower explica que el mundo está lleno de traidores, que uno no debe ser como Dalila, Absalón y Judas, que fueron grandes traidores, que los cristianos no pueden ser así ahora, traidores y traicionar entre hermanos cristianos, y menos a Jehová y su organización, ¿no es cierto? Dice eso la Watchtower ahora, que no hay que ser traidores, pero vemos que en los mismos cristianos de Jehová hubo traidores en la cúpula, y dice la Watchtower que la traición ya había sido por Jesús anunciada, que iba a existir dentro del final de los últimos días, que hermanos religiosos en la congregación se iban a traicionar. En Mateo 24:10 Jesús habla que habrían los que cometerían traición a sus hermanos. Y lo vemos en la cúpula de Watchtower. Traidores, presidentes traidores que traicionaban al anterior. Y lo he mostrado con pruebas. Y que eso es un mal en nuestros tiempos y que no debemos ser como Dalila, Absalón, Judas, en esta atalaya del 2012, del 15 de abril. Y que Satanás es el que está detrás para socavar la lealtad a Jehová y su organización, que uno no debe dejar a Jehová y su organización. En la atalaya de 1997, del 1 de agosto, en la página 8, párrafo 3, dijo que Satanás trata de socavar nuestra lealtad a Jehová y su organización, y que nosotros debemos ser leales a Jehová y a su organización. Pero resulta curioso reflexionar cómo la Watchtower, que inculca la lealtad a su religión y a su organización, es la primera que envía a sus predicadores, a sus publicadores, a predicar a las naciones para que sean desleales con sus religiones y que sean unos traidores de Dios y de su religión católica, adventista, mormona o lo que sea. Entonces,
La Watchtower condena la traición, siempre y cuando sea contra la Watchtower y su organización. Cuando uno abandona la Watchtower, y es una forma de traición, de lealtad, que un cristiano no debe hacer. Pero sin embargo, la Watchtower no duda en enviar a sus predicadores a que invitar a la gente del mundo a ser traidores y desleales a su organización religiosa. Entonces, esa es la dicotomía, la contradicción. La Watchtower exhorta a los hijos a no ser como Dalila, como Absalón, como Judas, traidores, que dejaron a Jehová, ¿no? Y abandonaron a Dios, y que no sean ellos, que Satanás está detrás de estos cristianos para que sean traidores a Jehová y su organización, y que no hay que permitirlo, y que eso no debe hacer un cristiano, abandonar su religión y ser desleales a su iglesia y a Jehová. Sin embargo, no duda que enviar a los hijos de Jehová a predicar para que la gente del mundo sea traidores a su religión y abandonen su organización religiosa. Claro, cuando se trata de demás, no importa, abandona la plaza de Jehová, pero si alguien quiere abandonar la agua, está ejerciendo su derecho a libertad religiosa, lo llaman de traidor a la organización de Jehová y traidor a Jehová y su organización. ¿Dónde está en la Biblia que la Watchtower Sociedad Anónima es la organización de Jehová? ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces, manipulación de la Watchtower. Usa los textos bíblicos cuando les conviene. De la traición se me pone la afecta a la Watchtower, eres un traidor. Pero no duda en mandar a gente a predicar a las naciones para que sean traidores a sus religiones, para que se conviertan a tener Jehová. De eso no duda. De eso hay que pensar, meditar con la cabeza. Pues. Esa es la doble moral de la Watchtower. Entonces debería respetar también a la gente de otras naciones que sigan sus religiones, que sigan. Porque está invitando a ser traidores a Dios y a su religión, que tanto exhorta que no hagan, ¿no? Esa es la dicotomía, porque es la soberbia de decir, nosotros somos una religión verdadera. Y la Guasta no duda de decirle a la gente que investiguen su religión, que no sean cerrados de mente, que ese camino religioso que usted está siguiendo no es el que está con la Biblia. ¿Qué espera usted? ¿Seguirá insistiendo en la falsedad, en la terquedad de seguir en la religión falsa? Sí, pero cuando esos mismos conceptos de la Watchtower lo practican sus miembros contra la Watchtower y se dan cuenta que es una religión falsa y deciden retirarse, lo llaman apóstata, lo llaman traidor, lo califican, lo etiquetan de un apóstata asqueroso, de lo peor que hay. Pero no duden en exhortar a las más regiones, a la gente de las más regiones, a que investiguen su religión y que si no ven que se ajusta a la Biblia, que no sigan insistiendo empecinados en seguir en un sendero que los va a conducir a la muerte. Sí, pero ¿qué sucede cuando eso mismo ocurre con el Dios de Jehová? Que al investigar su propia religión de la Watchtower se dan cuenta que están equivocados en el camino religioso. ¿Dejarán que su terquedad y su fanatismo no les permita retirarse a la Watchtower? Hay que aplicar la misma regla a la Watchtower. No. Cuando se trata de la Watchtower, ahí tú no puedes abandonarla. Tú no puedes cambiar de camino religioso. Porque ellos tienen esa soberbia de decir que tenemos la verdad. Y no permiten que eso lo juzguen los propios miembros, si verdaderamente es la verdad. Porque no les permiten pensar independientemente. Y cuando el Jehová piensa independientemente y se da cuenta que no están caminando en el camino de la verdad religiosa en la Watchtower y deciden irse, entonces la Watchtower no les permite eso. Pero sin embargo sí aconsejan a las más religiones, a los más miembros de otras religiones, que sí investiguen su religión, si verdaderamente no las han engañado y si usted descubre que no están en el camino religioso, si permitirán ustedes que su orgullo y su fanatismo no les permitan cambiar de camino religioso. Sí, cuando se trata de otras religiones, sí, debes cambiar de camino religioso, pero cuando Jehová se da cuenta de lo mismo, que anduvieron en un camino equivocado dentro de la Watchtower y quieren irse, ¡ay no! ¿Qué te ocurre? Un apóstata, un mugroso, vil apóstata, no le hablen, expúselo y pongan la etiqueta de apóstata que nadie le hable. Esas son las contradicciones de religión falsa, manipuladora, soberbia, que se cree que tienen la verdad. Y no se ponen a investigar y ver su pasado escabroso de doctrinas falsas, cambiantes que han tenido ante toda su historia, sus falsas fechas de fin del mundo, que han sido cambiadas constantemente. Esta es una religión ultra falsa guiada por Satanás el diablo. Y esas son las cosas que yo quería reflexionar. La apostasía está dentro de la Watchtower, no en la base, los pobres miembros, no, está en la cúpula. Ahí están los apóstatas más grandes, cada uno abandonado las verdades del anterior presidente. Y lo mismo ocurrió después cuando murió Nathan Nord en 1977 y Francia en 1992. Milton Hess, Letra de Poder y todos los libros de Franz de la época del año 42 hasta el año 1992 están la gran mayoría en la basura. ¿Dónde está el libro Sea Dios Veraz? Esto es de vida eterna. ¿Dónde está el libro Nuevo Mundo? ¿Dónde está
hágase tu voluntad, nuevos cielos y nueva tierra. ¿Dónde está el libro Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado? ¿Dónde está el libro Cosas de las cuales es imposible que Dios mienta? ¿Dónde está el libro Millones por el bien jamás morirán? ¿Dónde está vida eterna en el Hijo de Dios? Y sí, que te puedo sacar un montón de libros de la Watchtower. Que ha hecho Dios por la humanidad. Santificado sea tu nombre. Todos esos libros de mi época. El libro de testigos de Jehová, divino en la basura. Todo en la basura. Esa es la realidad de esta concesión. Es especialista tirando libros a la basura. Por eso la Watchtower no tiene escasez de papel higiénico. Ahí están abarrotados rollos de papeles ya impresos, ¿no? Que son deshojados por los veterinistas que usan los servicios higiénicos para usarlo como papel higiénico. Tiene abundante papel higiénico de sobra en los almacenes de la Watchtower, que fueron los libros que descartaron de todos los presidentes. Y esta religión verdadera. Por eso cuando yo digo a ti, va, estamos a la verdad, hermano. Sí, que es verdad, perdón, un momento, ¿qué es verdad? La verdad de Russell, que ya no se cree. La verdad de la época de Radford, que fueron 25 años como presidente, que tampoco se cree. La verdad es de Nathan North con Fred Franz desde 1942 hasta 1992, que tampoco se cree ninguna. Esa organización que tiene un historial de verdades que han sido descartadas. Es decir, la UAS tiene 135 años de enseñar mentiras. Y estas son las pruebas irrefutables. ¿Dónde están todos los libros del pasado que eran la verdad? ¿Acaso la verdad no es la misma ayer, hoy, mañana y siempre? ¿Por qué no usar los libros que contenían la verdad, que son verdad, ayer, hoy, mañana y siempre, ahora, para ayudar a la gente a salir de la oscuridad a la luz? ¿Por qué no se publican los libros de Russell, los de Rutherford, los de North y Franz en los años 42 hasta el año 1992, tal como se publicaba incólumemente, sin tocar nada lo que está dentro? ¿Por qué? Porque no se cree. Entonces, ¿dónde está Jesucristo acá? ¿Se ha pasado Jesucristo guiando a este esclavo durante 135 años de su historia dando alimentos mentirosos, falsos? ¿No te das cuenta y no te das cuenta que eso es falsa? Que son alimentos de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios, como ellos lo han reconocido. Entonces tú estás siguiendo y creyendo ciegamente a 8 sujetos que se han autodenominado seres, café y discretos, escogidos por Jesús, para alimentos chatarra, con fecha de expiración, y tienen fecha de caducidad. Y si eso no te das cuenta darte cuenta que es una religión falsa, entonces no hay nada que hacer. Tú estás en el grupo de Jehová que tienen un IQ bajo, que no son aquellos que yo me refiero, que tienen el IQ alto, que se van a dar cuenta de la falsedad, al toque, al tiro. Eso es lo que yo quería reflexionar y acabar acá, porque ya le hice larga, para complementar lo que Tomás Lara había invitado a ustedes a reflexionar también. Yo quería complementar esto de la apostasía, de esto de las razas, que habló Tomás Lara, quería complementar más ese comentario de él para aclarar más puntos, ¿no? Entonces, ya he explicado que esta religión no es la religión verdadera de ninguna manera. Yo los invito a ustedes, dije, tómense el tiempo de entrar a internet y preocúpese estudiar el pasado oscuro de la Watchtower y su récord. Veamos el récord de doctrinas. ¿Cómo han ido su récord de doctrinas que fueron enseñadas como la verdad? ¿Se siguen creyendo ahora? ¿Por qué fueron descartadas si eran de Jesucristo? Es decir, Jesucristo es la verdad según Juan 14:6. Yo soy el camino de la verdad, no la mentira, o la verdad con fecha de expiración hasta nuevo aviso. La verdad para siempre. Y si Jesús alimenta al esclavo con la verdad para siempre, ¿por qué ha sido descartada? Piensa, no te digas que la religión es falsa. No pierdas tu tiempo esta religión religiosa que está guiada por hombres cuyas enseñanzas son de hombres imperfectos, tan o más limitados que tú, o tan o más inteligentes que tú también, ¿no? Pero no son más que tú. Son alimentos de hombres, ¿no te das cuenta? Por eso son alimentos que se van cambiando, descartando con nuevos libros, nuevas revistas. Es falsa. Es una empresa que ha usado la Biblia para enriquecerse. Y es el único fin. Buscan el dinero, tus donativos, tus contribuciones, tus joyas, tus bienes muebles e inmuebles, tu casa, tu fideicomiso, tu seguro de vida, tu testamento a favor de tus hijos, que se lo des a ellos, que le dejes tu casa ahí, que tienes tal sitio para que se lo dejes a la Watchtower. Mientras vivas ellos te van a ayudar y pues cuando te mueras, se van a quedar con todo. Es religión realmente recontramentalizada. Y así tienen la caradura de decir, aquí no hacemos colecta. Claro, no hacen colecta porque son migajas para la Watchtower. Y pedir diezmo también es muy poco. Ellos quieren todo. Todas tus joyas, tus bienes muebles, inmuebles, tu fideicomiso, tus bienes materiales, tu testamento, tu seguro de vida, todo. Y que dejes a tu mujer, a tus hijos en la calle, en la miseria, eso es toda la porque ellos aman el dinero a muerte. Es único Dios, es el billete. Y la prueba es,
Si el fin está tan cerca como ellos tanto anuncian que estemos alerta, ¿por qué siguen ellos invirtiendo en bienes raíces en la tierra? Si Jehová va a destruir la tierra con el Armagedón, ¿no? Ha llegado pues que no anda bien, ¿no? La guasta es como el diablo predicador. Mucho predica para los miembros, pero ellas no practica lo que predica. No busquen las riquezas de este mundo, no busquen las riquezas, ¿no? Que hay que dedicarse a predicar para la Watchtower gratis, ¿no? Claro. Y si tienes riqueza, déjase a la Watchtower, que Dios te va a salvar en el nuevo mundo. Esa es la idea. Que si tú das todas tus joyas a la Watchtower, todos tus bienes materiales a la Watchtower, te vas a salvar del nuevo mundo. Entonces estás sobornando a Dios, o estás sobornando, ¿no? Le das bienes materiales para que Dios te salve de Armagedón. Esa es la táctica, esa es la maniobra, ¿no? Y cuanto más prediques para Watchtower, gratis, sin cobrar sueldo, Dios te va a premiar salvándote del Armagedón venidero. Esa es la idea. Explotar al máximo. Pues los gringos son especialistas, pues imperialistas, son capitalistas, son especialistas en sacar plata hasta de las piedras. Y la religión es un gran negocio. Es el mejor negocio. Por eso hay tanta religión en Estados Unidos. Y todos son llenos de plata. Porque se requiere 5 charlatanes que hablan ahí y un ganado abajo, una manada inmensa de babosos que creen a 5 o 8 individuos que se llama el cuerpo gobernante. En este mundo, como decimos, el vivo vive el tonto y el tonto es su trabajo. Y la Watchtower es el vivo, que vive de los tontos miembros, y los tontos miembros tienen que trabajar gratis para ellos, edificando salones de reino sin cobrar un centavo, y la Watchtower se lo pone su nombre todo. Todo el trabajo de los miembros para edificar salones de reino, y se queda al final la Watchtower con todos los bienes, sin haber puesto ni un puto centavo. Si no es un gran negocio la religión, es un gran negocio. Para la Watchtower, más todavía. Por algo tiene más de 100.000 salones de reino y cientos de salas de asamblea por todo el mundo, construidos por los miembros con su dinero y con su mano de obra gratis. Y la Watchtower tiene la concha de ponérselo su nombre. Qué manera tan sagaz, tan sátrapa, tan ruin de hacerse rica, ¿no? Robando a sus miembros. ¿Esta religión verdadera? Por acá, compadre. Esta religión es verdadera para Satanás y al diablo. Y Satanás los va a premiar en el nuevo mundo a ellos. No sé cómo los va a premiar a los Watchtower. A esto les debe, ¿no? Jehová les debe tener preparado una sorpresa, este cuerpo gobernante de la organización. Lo va a hacer añicos con el vaso del alfarero, acuérdense. Bueno, amigo, gracias por escucharme este grado de discurso. Esto es para meditar nada más. No he sido nada preparado, sobre todo acá. Gracias, buenas tardes y hasta pronto.